Bien, hemos estado viendo en el libro en la carta a los Efesios, Pablo quiere transmitir a sus lectores la plenitud de Cristo y cómo es que ésta afecta al creyente, ¿no? Ya en el capítulo 1 hemos visto que la plenitud de Cristo nos ha colmado de bendiciones, ¿no? Entonces, en Cristo están escondidas todas las bendiciones en los lugares celestiales. Entonces, todo aquel que viene a Cristo tiene acceso a todas estas bendiciones, ¿no? Entonces, hay salvación, hemos sido adoptados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, ¿no? Hay muchas bendiciones en Cristo. Pero, Pablo contrasta la actual vida que ellos tenían en Cristo con de dónde salieron, su antigua vida. Y no es que él quiere sacarles en cara, mira, así vives tú, qué feo, ¿no? No, sino que quiere que ellos aprendan a apreciar la obra de Cristo, su sacrificio. ¿Por qué? Porque ahora están batallando, ya que se están juntando gentiles y judíos, entonces están batallando con el tema de la ley. Están batallando, entonces por ahí está la idea de que a través de la ley pueden alcanzar, ¿sí?, la salvación. Entonces Pablo quiere desautorizar esas enseñanzas. La ley no produce, no lleva a la salvación. Entonces la ley, por supuesto, guión obras, ¿no? Porque la ley exige obras. Entonces por ahí están pensando, ¿no? Sí, tal vez ya los judaizantes están empezando, están yendo de pueblo en pueblo y están judaizando, ¿no?, en contraste a lo que pasaba con el mensaje de los cristianos. Entonces Pablo tiene que atacar a la raíz del problema, la condición del hombre sin Dios. Si el hombre sin Cristo puede cumplir las obras de la ley, entonces ¿qué sentido tiene Cristo? Y si puede salvarse a través de la ley, ¿qué sentido tiene Cristo? Entonces ataca la raíz. Miren, ustedes están muertos. Y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué usa estas dos palabras? Pues hemos visto que delitos es un término legal, judicial. Entonces con esto es como decir, estaba para ti judío, ¿no? Y pecados, estaba para ti gentil. Entonces, para que los dos se vean en su verdadera condición, ¿no? Están muertos en sus delitos y pecados. Entonces apunta a la condición del hombre. Y si están muertos, ¿qué obra buena pueden hacer? ¿Qué obra que sea agradable a Dios pueden hacer? ¿Pueden obrar? Sí, sí pueden obrar. Pueden hacer muchas cosas, sí, pero nunca es suficiente para alcanzar la salvación, la perfección que Dios exige. Dios es santo a plenitud y el hombre no puede alcanzar, por mucho que intente, no puede ni siquiera con 10 mandamientos. Pero por mucho que intente, no puede alcanzar la santidad perfecta de Dios. Entonces está muerto en sus delitos y pecados, y todo lo contrario, su condición es bien penosa. Lejos de siquiera intentar rascar el cielo, lo que debe entender es que está camino al infierno. Está yendo, no nada contracorriente, sigue más bien la corriente de este mundo, está bajo el control de Satanás, ¿no? Y Satanás ejerce poder sobre ellos. Entonces les da dos títulos que son ya como un sello de desaprobación. ¿Recuerdan cuáles son esos dos títulos que pone sobre ellos? Hijos de desobediencia, hijos de ira. Entonces les pone dos títulos ahí y mira, desaprobado totalmente. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, igual estás desaprobado, ¿no? Entonces les muestra su condición. En esa condición no pueden cumplir la ley, no pueden con 10 mandamientos. Pero luego, esto ya lo hemos visto anteriormente, luego en el versículo 4 muestra el carácter de Dios. Primero del 1 al 4, no, del 1 al 3 ha mostrado la condición del hombre, su triste condición. Esta es.
¿ya? Así sea un niñito muy guapo, ¿no? Igual es un pecador en potencia, ¿no? Desde que nace. Necesita entonces que este encuentro cara a cara muestre el carácter de Dios en el versículo 4, ¿no? En el versículo 4, y muestra dos características de Dios. ¿Recuerdan? En el versículo 4, Misericordia. Dios es rico. Hay un adjetivo que no podemos pasar por alto. Es rico en misericordia. Es rico en misericordia. ¿Pero qué más? No solo amor, sino gran amor, ¿no? Entonces, el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y lo vemos, ¿no? El amor siempre acciona. Estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, entonces, ¿qué hizo? Ahí menciona, ¿no? Tres cosas que hizo a favor nuestro, ¿no? Estando muertos en nuestros delitos y pecados, lo primero que hace, nos dio vida, pero no de manera independiente, sino juntamente con Cristo. Como si Cristo fuera el elevador y nosotros estamos dentro de ese elevador. Y somos llevados arriba, no por nosotros mismos, sino por acción del elevador, ¿no? Entonces, con Cristo nos resucitó. Pero el versículo 6 dice que hizo dos cosas más. Nos resucitó otra vez, juntamente con Él. Entonces, todos los méritos están en Cristo, ¿no? Entonces, nos dio vida, nos resucitó, y después... ¿Ya? Entonces aquí nos ha hablado de una nueva condición. Estábamos muertos y Él que ha hecho nos ha dado vida, una nueva condición delante de Dios, ¿no? Pero también nos dice que antes éramos hijos de ira y ahora nos ha movido a bendición en los lugares celestiales. Nos ha cambiado de no solo condición, sino de posición, ¿no? Estaba muerto, ahora tengo vida. ¿No? Estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora mi condición delante de Dios es otra. Pero no solo eso, sino que ahora soy ciudadano del cielo, ahora tengo una nueva posición. Miren todo lo que ha hecho, ¿no? Dios en su misericordia. Entonces ha mostrado la condición del hombre, 1 al 3, ha mostrado el carácter de Dios, versículo 4, y ha mostrado la obra de Dios, ¿no? Versículos 6 y 7. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, la plenitud de Cristo y nuestra salvación, todo esto es una muestra de la gracia de Dios. El hombre, por muy pecador que sea, siempre es dado a condenar a otro que considera peor. Siempre. Y dice, este ya no tiene perdón ya. Entonces hoy día varios de nosotros al evangelizar nos hemos topado con un señor un poco extraño, ¿no? Entonces varios de los que han estado ahí han escuchado, han visto. Llegó un momento en que este hombre me dijo, ¿por qué no vas a predicar a los policías, esos ladrones? ¿No? ¿Por qué no vas a predicar y empezó ahí a mencionar, ¿no? Vete, incluso me dijo, vete a los Estados Unidos a predicar a esos ladrones, me dijo, ¿no? Bueno. Entonces, yo le digo, sí, pero lo que pasa es que todos somos pecadores, no importa en qué país, todos somos pecadores, le digo, ¿no? Pero él tenía parece una ideología un poco socialista, ¿no? Comunista, y en base a eso hablaba, ¿no? Entonces digo, pero todos somos pecadores, mire, usted ahorita está enojado, digo, ¿no? En un momento, usted está enojado, y enojarse contra su prójimo también es pecado. Sí, está gritando, ¿no? Entonces, miren, le hice, recuerdo por ahí algunas preguntitas en un momento, y le digo, recuerdo que le pregunté, ¿usted nunca vez ha robado? Me acordé por un momento para hacerle pensar, y dice, no. ¿Estás seguro no ha robado? ¿Ha mentido? No, pero acaba de mentir, le digo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito pude conversar con él antes y ¿saben qué fue curioso? Es fácil condenar a otros y mirar el pecado de otros, y cada uno según su estándar moral tiene gente a la que considera imperdonable. Entonces para él ser rico era imperdonable, para otros tienen su estándar de pecados imperdonables, ¿no? Los que están en prisión, algunos de ellos se merecen estar ahí, incluso deben morir en la cárcel, ¿verdad? Tenemos
Algunos de nosotros tal vez están pensando, bueno, los violadores deben morir, los asesinos deben morir. Cada uno tiene un estándar moral, ¿no? Un estándar moral, y en su estándar hay quienes son ya, los que ya no tienen cura, no tienen perdón, ya han llegado a un punto de degradación donde ya no tienen perdón ya. Bueno, para Dios, ¿no? Para Dios, ahí se muestra su gracia, en que aún lo más terrible, lo más desechado por la misma sociedad, lo peor de lo peor, todavía pueden encontrar en Dios el perdón. Una mujer que se ha divorciado 5 veces o 4 veces y ya se va por la quinta, todavía puede encontrar misericordia en Dios. ¿Sí saben quién era, no? Claro, ¿no? Un ladrón cobrador de impuestos puede encontrar el perdón en Cristo. ¿Quién era? Encontramos 2. Uno fue Zaqueo y al otro todavía lo convirtió en su apóstol, ¿no? Esa es gracia, esa es gracia. Entonces miren cómo Dios puede usar a alguien que está ahí metiendo candela para que maten a un justo y lo convierte también en su apóstol, ¿no? Saulo de Tarso. Entonces una mujer que es engañada en pleno acto de adulterio, engañando a su esposo, todavía puede encontrar en Cristo el perdón. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, todos se han ido, ni yo te condeno. O sea, aún, miren, en la condición en que muchos de nosotros diríamos, no, eso nunca más lo voy a perdonar, ¿no? Ni perdón ni olvido, dicen algunos, ¿no? No, nada. Sin embargo, ¿qué dice Cristo? Al margen de nuestra condición, aún con los pecados que hayan sido, incluso por la misma sociedad, considerados los más terribles, come con publicanos y pecadores, ellos pueden encontrar en Cristo gracia, perdón, ¿no? Incluso Cristo toma a un guerrillero terrorista, literalmente, y lo hace parte de sus apóstoles. Simón el Celote. Celote era una secta terrorista de ese tiempo. Hacían guerrilla a Roma. Hay mucha probabilidad de que él ha participado en atentados, ataques y hasta asesinato. Y ahí está con Jesús. Todos ellos tienen algo en común. Encontraron perdón en Cristo. Encontraron perdón en Cristo. Aun cuando en su momento eran parte de los desechados de la sociedad. Esto es gracia. Entonces vamos a ver ahora esta plenitud de Cristo que quiere dejar un testimonio para las siguientes generaciones. Oramos y vamos a ver del 7 al 10, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en este tiempo, en este momento, por tu palabra. Queremos regocijarnos en tu gracia. Padre, el ver cómo tu misericordia nos ha alcanzado, nos ha limpiado. Oh Dios, cuánta bondad para con nosotros. Queremos pedirte, Dios, que a través de tu palabra podamos reconocer esa obra maravillosa que has hecho en Cristo, tu gran amor, ya que eres rico en misericordia. Queremos, oh Dios, por lo menos comprender un poquito más para estar más agradecidos y así consagrar con esa actitud nuestras vidas a ti. Te pedimos, oh Dios, tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando Dios toma a todas estas personas desechadas, estas personas que son ya, ¿no? ¿Qué se puede decir? Condenadas por la sociedad, y las transforma, las salva y las transforma, entonces muestra allí su gracia. Pero esta obra que Él está haciendo quiere que vaya a las siguientes generaciones, que quede como un testimonio para el futuro. Miren el versículo 7. Para mostrar, ¿cuándo? Sí, que miren cómo salvó a este hombre, cómo salvó a esta mujer, cómo pudo darle perdón a este tipo de personas. Su gracia. Y eso siga siendo un testimonio en el futuro, a las siguientes generaciones. ¿Un testimonio de qué? De las abundantes riquezas
estas dos palabras juntas, ¿sí?, en otras versiones es traducida como súper eminente. Y esa palabra ya la hemos visto antes, ¿se acuerdan? En el capítulo 1. Estas dos palabras componen una sola. Supereminente, supereminencia de su gracia, ¿no? Grande en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo escribe Pablo. Y si nos ponemos en los zapatos de Pablo, Pablo dice: yo no era muy diferente a ellos. Yo creía que era recto, pero en mi rectitud aprobé la matanza de un hombre inocente. Y yo pensaba que estaba bien. Yo sí soy recto y soy tan recto. Pero en esa aparente rectitud pensaba que en esa forma estaba sirviendo a Dios. Y no era consciente de que estaba pecando contra Dios, persiguiendo el camino. Y Saulo es confrontado por Jesús mismo, ¿no? Y le dice: ¿por qué me persigues? Tú no estás sirviendo a Dios en esta forma. Tienes que cambiar un poco ahí el chip, ¿no? No estás sirviendo. Esta no es la forma, Pablo. Y él dice: qué misericordia, qué bondad ha tenido Dios para con nosotros. Y tengo que incluirme ahí. Porque aun cuando yo me creía justo, me creía santo, el muy recto, sin embargo, participé todavía en la matanza de un hombre justo y perseguía mucho, hice daño a la iglesia. Así que Dios ha sido muy bueno, porque cuando me convertí a Cristo, puse mi fe en Él y quise juntarme con los demás creyentes. ¿Cómo respondían ellos? No lo traigas, no lo traigas. No, ¿sabes qué? Llévalo a Filadelfia, llévalo a Getsemaní, acá a la fe, no lo traigas. Porque no sabemos si es estrategia. De repente viene así encubierto, ¿para qué? Para llevarnos presos, ¿no? Porque es lo que hacía Pablo, ¿no? Iba a cada lugar, los apresaba, los llevaba a rastras, ¿no? Los sacaba de sus hogares. Entonces, los hermanos eran conscientes de la gravedad de este asunto. Si Pablo aparece, corremos riesgos, incluso en nuestras vidas. Y él dice: miren cómo Dios me ha podido perdonar. ¿Cómo me ha podido perdonar a mí? Y no solo a mí. Ahora, miren el ejército de Dios. Miren a los hombres que han servido a Jesús. Miren su lista, miren sus antecedentes. Es una muestra de su gracia. Y por eso, en el versículo 8, ¿no? En el versículo 8, él quiere decir: miren, esto tiene que ir para el futuro, en las siguientes generaciones tiene que ser contado cómo Dios ha tenido una gracia tan grande y abundante, supereminente para con nosotros pecadores. Y esto es atemporal para cualquier pecador de cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y así que en el versículo 8 explica cómo es esto. Porque por gracia sois salvos. Aquí hay tres verdades. Por medio de la fe, esta es la primera verdad, por medio de la fe se accede a esta gracia. Por medio de la fe, ¿no? Porque por gracia sois salvos. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí? ¿Gracia o salvo? ¿Gracia o salvo? ¿Salvación o gracia? ¿Cuál es el corazón aquí? Cuando tú ves la palabra por, ¿qué indica? Es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin aquí? La salvación. ¿Y cuál es el medio? Aquí está apuntando a la salvación. ¿Sí? Esta salvación que solo es por gracia. Solo estamos cambiando el orden y es lo mismo. La salvación es el corazón aquí, ¿no? Somos salvos por gracia, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se puede llegar a esta salvación? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, el sistema de la gracia, ¿sí?, es por medio de la fe. La salvación es de Dios, amén, ¿sí? Proviene de Él, claro. Él ha instituido, Él ha constituido esta forma. En ese sentido, la salvación es de Dios. Él ha constituido que así sea. Que la salvación sea por gracia, es decir, un sistema en el cual el hombre no tiene mérito alguno.
todo es negativo, está muerto en sus delitos y pecados, sino que Dios provee todo lo necesario. ¿Para qué? Para que nuestra fe tenga sentido. No es el mérito de la fe, sino el objeto de la fe. Si la fe la coloco en cualquier cosa, entonces mi fe es inútil, no porque no sea fe, sino por el objeto de mi fe. ¿Me dejo entender? Si el objeto de mi fe es un cuadro de Jesús, ¿tiene efecto en mi salvación? ¿Entonces no tengo fe? Sí tengo fe. ¿Pero por qué entonces mi fe es inútil para salvación si la pongo en un cuadro? ¿Porque no tengo fe o por el objeto de mi fe? Exacto. Entonces ¿es fe en qué? Eso ya lo he explicado antes. En Cristo Jesús. ¿Recuerdan el 6 y el 7? Juntamente con Él nos resucitó. ¿No? ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Miren el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él es el centro. Ahí debe apuntar nuestra fe. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Pero tengo una mala noticia. Los demonios también creen que Dios es uno. Creer en un aspecto de la teología no te hace salvo. Creer que Cristo murió, fue sepultado, resucitó por nuestros pecados, eso nos hace salvos. Pero creer en un aspecto de la teología, creer que Dios es creador, ¿salva? ¿Creer que Dios existe, salva? No. ¿Tú crees que Dios es uno? Ok, tú crees en la unidad de Dios, algo muy importante en la ley. ¿Salva? No, dice, aún los demonios tienen la capacidad de creer en esto. Y allí es donde encontramos problemitas con el tema de Dios da la fe. Porque aún Satanás y aún los demonios pueden creer. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen. Entonces, ¿por qué ciertos grupos dicen, no? El hombre no tiene fe, Dios tiene que darle la fe para que pueda creer. Aún los demonios tienen fe. Aún los demonios tienen fe. Entonces, no es que no tengamos fe, es el objeto de la fe. ¿De qué se está colgando? ¿No? Si es en la cruz de Cristo, entonces se aplica esta gracia. Porque por gracia sois salvos, y no por medio de la fe. Entonces el hombre no tiene los méritos suficientes para alcanzar esta gracia, necesita de su fe. El hombre debe creer en esta gracia. ¿Y a qué se refiere cuando dice gracia? Bueno, está hablando lo que ya he mencionado del 4 al 6. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, de esto está hablando, a esta gracia se refiere. Una gracia, o sea, es la obra de Dios por su gran amor, por el carácter que Él tiene, por lo que Él es. Entonces, por la misma estructura gramatical, ¿sí? Don de Dios no se refiere a la gracia, tampoco a la fe, sino don de Dios se está refiriendo a la salvación. La salvación es el don de Dios. La salvación es el don de Dios. Entonces, eruditos, es interesante cómo Samuel Pérez Millo afirma también esto, siendo de tendencia calvinista, afirma esto, ¿no? Y él es un hombre, un erudito también en el idioma, y él dice, bueno, tenemos que reconocer que aquí, ¿no? Don de Dios no se aplica ni a gracia ni a fe, sino a salvación. Y hay otros eruditos que afirman lo mismo. Entonces, el don de Dios es la salvación. El regalo de Dios es la salvación. Y esta misma palabra don, Pablo lo ha usado, ¿sí? Lo ha usado en relación a Cristo como el don de Dios, Cristo como el regalo de Dios en el libro de Romanos. Ha presentado a Cristo como el regalo, el don de Dios, que ha venido para perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a esta salvación? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Bueno, es verdad. Nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación, sino que ya se ha mencionado del 4 al 6.
Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Claro, es de Dios. ¿No? Es de Dios. Entonces, lo primero que debemos entender es que, ¿no?, a esta gracia, a esta salvación, se accede por la fe. Entonces, no se trata de una lucha, un versus entre la fe, ¿no?, entre la fe y la gracia. Si el hombre cree y esto es contado como obra, entonces el hombre está participando en su salvación. ¿Cuánto hizo Jesús? El 99.9. ¿Y el hombre qué tiene que hacer? Tiene que poner su fe. Entonces es una obra. La fe como una obra. Entonces ya está participando en su salvación. No es así, porque el mismo que escribió esta carta lo dijo en Romanos. ¿Recuerdan el capítulo 4? El contraste es ¿entre qué? Fe y gracia. Como si la fe fuera una obra. ¿El contraste entre qué es? Romanos 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Aparecen estas tres palabras claves, ¿no?, que están en disputa, ¿no? Fe, obras y gracia. Pero aquí usa como sinónimo fe y gracia, como si fueran lo mismo, fe y gracia. Y ambas en contraste con obras. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es descontada por justicia. El contraste es entre fe y obras, gracia y obras. Entonces, Pablo no está diciendo que el hombre ha recibido de Dios la fe. Desde la creación, desde nuestra creación, somos seres religiosos. Tendemos a creer. Y si no creo en Dios, puedo creer en cualquier cosa que no sea Dios, convirtiéndolo automáticamente en mi Dios. ¿En dónde encontramos esto? En el mismo libro de Romanos, el capítulo 1. Una vez que dejas de adorar a Dios, ¿qué adoras? ¿Recuerdan? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Ok, abandonas a Dios, ¿ya no tienes fe? Sigue siendo un ser religioso, solo que ya no está adorando a Dios. Por lo tanto, ahora, ¿dónde coloca su fe? Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, cuadrúpedos, aves. Entonces se vuelve idólatra. Si no cree en Dios, ya está creyendo en cualquier cosa, está poniendo su fe en cualquier cosa. Entonces el hombre siempre, desde su creación, ha sido religioso, porque somos creados a la imagen de Dios. Tendemos a ser religiosos. Entonces el contraste no es entre la fe y la gracia, como si fuera una competencia. La fe no es obra. La fe no es considerada obra. Entonces, regresando al libro, hermanos, ¿me dejo entender? ¿Sí? Entonces, no es que Pablo está diciendo acá, ¿sí?, y esto no de vosotros, hablando de la fe. Ya ves, la fe no es de nosotros, eso es de Dios, es un regalo de Dios la fe. No, el objeto para nuestra fe es el regalo de Dios, Cristo, ¿no? Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe llevo esa salvación. Pero esto no de vosotros, esa salvación no es mía. Esa salvación es un regalo de Dios y se accede por medio de la fe. ¿Ya? Por medio de la fe. Y en el versículo 9 lo aclara un poco más. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Y esto apunta al corazón de la ley. Recuerden, en este ambiente hay judíos y hay gentiles. Y los judíos, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, tenían como gloria el conocimiento de la ley, ¿no? Y
Su gloria era, bueno, nosotros conocemos y cumplimos la ley a cabalidad, incluso hasta hemos ido un poco más allá. Pero le dice, lo lamento, ni aun con las obras de la ley vas a ser aprobado delante de Dios. Por eso ellos se creían superiores a los demás judíos, y mucho más todavía de los gentiles. Ellos miraban a los judíos, ¿no?, hacia abajo, pero si eran gentiles, peor todavía, ¿no? Peor todavía, porque confiaban en sus obras para su correcta relación con Dios. Eran estrictos, meticulosos. Pero ahora Pablo les está diciendo, no es por obras. No es por obras. De hecho, no pueden ni siquiera guardar los mandamientos, pero por misericordia es que no es por obras. ¿Qué propósito entonces tenía la ley? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué es que se llenaban de orgullo los judíos? Porque apelaban a las obras de la ley, ¿no? Pero entonces, ¿cuál era la función de la ley? Pablo lo explica en la carta a los Gálatas, ¿recuerdan? En Gálatas 3 lo explica un poquito, cuál era el propósito de la ley. ¿Qué función tenía? ¿Se acuerdan? En Gálatas 3 se explica un poquito sobre eso. Él nos dice que la ley encierra el 3:22, ¿no? La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces, por la ley conocemos qué es pecado, y en el versículo 24, entonces dice, ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un tutor, un hombre que toma a un niño y lo empieza a instruir en diferentes, ¿no?, disciplinas y capacidades. Entonces, es un hombre que toma, ¿no?, a un niño y lo empieza a formar. Entonces, la ley ha servido ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Entonces, cuando tú ves ahí en la ley, no mentirás y mientes, entonces te das cuenta, estoy desaprobado. No puedo cumplir ni la ley. De esa manera, lo único que te queda es mirar a Cristo, ya que la ley nos muestra nuestra impotencia. No puedo cumplir la ley. No tengo otra opción más que mirar a Jesucristo. Y de esta manera nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, cuando somos confrontados con la ley, me doy cuenta, estoy desaprobado. No puedo gloriarme entonces en mis obras. Mientras que el espíritu de los líderes religiosos judíos era jactarse porque conocían y aparentemente, por lo menos de manera externa, cumplían la ley. Sin embargo, Pablo muestra que ellos estaban en el camino equivocado. Esa sensación de superioridad era equivocada. ¿Por qué? Por la ley nadie puede llegar a ser salvo. Y este es un problema que genera la moralidad. Cuando alguien es una buena persona, tiene esa tendencia a pensar que está bien con Dios. Y aún hasta de superioridad. Vaya a hablarle a otros que, ¿no?, son malos, vaya a las cárceles, vaya a los borrachos, vaya ya a los drogaditos, a los perdidos, viene a hablarme a mí. No sé si usted se ha topado con ese tipo de personas cuando evangeliza, ¿no? Tienen un sentido de superioridad moral. Vaya, ellos sí lo necesitan, pero yo, ¿por qué yo necesitaría esto? Pero es por misericordia, porque si no fuera así, si se tratara de méritos, de obras, ¿cómo saber cuánto es suficiente? ¿Cómo saber si ya alcancé lo necesario para ser salvo? Es misericordia que sea por fe y no por obras. ¿Qué pasa cuando sabes que no has hecho lo suficiente? Nunca lo voy a alcanzar. Tal vez tú has tenido esta sensación cuando pecas contra Dios y te desalientas totalmente. ¿Ya para qué intentarlo? Después de varios intentos, caídas fuertes, te vuelves a levantar, te vuelves a caer, te vuelves a levantar, te vuelves a caer, te vuelves a levantar, vuelves a caer. ¿Y cuál es tu conclusión? De repente no soy ni salvo. ¿Ya para qué intentarlo? No puedo. Y si de ello depende tu salvación, ¿qué va a ocurrir? O te vas al mundo, o te vuelves hipócrita. Y generalmente es cuando te vuelves más duro con otros, ¿no? Mirando las pequeñeces de otros. Nos volvemos más legalistas. Es lo que pasaba con los judíos, con los líderes judíos.
Se volvían así bien meticulosos con otros, pero ellos eran licenciosos consigo mismos. Y entonces ese espíritu de crítica normalmente esconde una... ¿Recuerdan cómo les llamó Pablo? Dijo, pared blanqueada. Jesús. Y Pablo también le dijo al sacerdote, pared blanqueada. Por dentro están llenos de huesos, no son sepulcro. Es interesante, hermanos, se llega a esto por fuera, algo externo. ¿Saben por qué en el sistema de obras la gente se desanima tanto? Y generalmente toman uno de estos dos caminos. A veces, o se vuelven al mundo ya sin esperanza, ya lo he intentado, yo antes iba a la iglesia, pero no, pasó esto y ya no pude volver, ya no. Entonces, o se vuelven ya, o se quedan sin esperanza, o por otro lado se vuelven hipócritas, tratando de aparentar una buena vida cristiana, ¿no? Entonces, es una misericordia, es la misericordia de Dios que no sea por obras, sino que sea por fe. Si no, nunca sabríamos cuánto es suficiente. Nunca estaríamos seguros de ser salvos. Así que es por gracia, no por obras, para que no haya una reacción no contraria. Nadie puede pararse frente a Dios. Mira, ya cumplí con todo, ¿no? Eran 10 mandamientos, ¿no? Ya. Un hombre intentó hacer eso. Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tienes que guardar la ley. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Quieres ser perfecto? Y tocó la yema de su corazón, ¿no? Y ahí le dio. ¿Quieres ser perfecto? ¿Qué le dijo? Vende todo y bien, sígueme. Lo que está diciendo es, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dale a los pobres y vienes y me sigues. Porque Dios sabe exactamente nuestras diferentes tendencias. A Él le pidió eso. No a todos le pidió eso. Dios conoce nuestros corazones. Así que a Él le pidió eso, pero a otros le pedía otras cosas. ¿Qué nos pedirá a nosotros? Hay esto. No sé si tú puedes recordar cuando Jesús te llamó, cuando alguien te predicó y tú decías, hay un pecado que no puedo y no quiero dejar. Mi suegro es testigo y yo decía, a mí me gustan las fiestas y no sé si lo pueda dejar. Entonces, no sé, gracias a Dios insistió. Pero yo recuerdo, le decía, eso era mi obstáculo. No, a mí me gusta, yo voy a fallarle a Dios. Voy a ir a fiestas, yo voy a fallarle a Dios y no quiero fallarle. Y por eso demoré mucho en venir a Cristo, era un obstáculo para mí, ¿no? Entonces Dios pide diferentes cosas, pero gracias a Dios que no es por obras, sino por la fe. Sino, ¿cómo saber cuándo alcancé las obras suficientes como para ser salvo? Y por otro lado, puede generar un efecto negativo, me puedo sentir orgulloso ante Dios. Bueno, Señor, mira, tú debes estar agradecido de que yo he venido a ti. ¿No? Debes estar agradecido. En otros clubes me quieren, yo he venido acá. ¿No? Peleo con mi membresía, pero soy cristiano. Entonces deberías estar contento de que yo soy parte de tu iglesia. Entonces nos gloriamos. Nadie puede pararse frente a Dios y decir, yo he sido cabal. Todos agachamos la cabeza y gracias por perdonarme. Gracias por tener misericordia de mí. Estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, agachando la cabeza, humillándonos ante Dios. Nadie puede gloriarse. Entonces, la salvación, ¿sí? Solamente se tiene acceso a la salvación por medio de la fe. ¿Ya? Las obras no califican para salvación, es la segunda verdad aquí. Y la tercera, ¿ya? Entonces, ¿las obras no tienen lugar? Bueno, sí tienen su lugar. Sí tienen su lugar, pero no antes de la salvación. El versículo 10, porque somos hechura suya. Hermanos,
esta palabra, solo esta palabrita, hechura, esta palabrita nada más, debería hacernos emocionar, de verdad, emocionar. La palabra hechura viene de la misma raíz con que se hacía la palabra poema. Poema. Los griegos, en el griego antiguo, esta palabra servía también para obras de arte. Entonces usted puede imaginarse, ¿no? Picasso, aunque Picasso se malogró, ¿no? Con el fraccionamiento, y empezó a pintar, ¿no? Ya se rayó, como dicen algunos, ¿no? Pero podemos pensar en Miguel Ángel, que sí era otro tiempo, ¿no? Y donde esculpía de una forma, pintaba de una forma impresionante, ¿no? ¿Dónde lo tenía primero? En su mente. Y entonces procedía con lo que tenía en mente, ¿sí?, a hacer una obra de arte. La palabra es poema. ¿Y cuál es la idea? Que Dios está componiendo una obra maravillosa, como que está, ¿no? Más o menos nos da la idea de un escritor que está inspirado y escribiendo algo hermoso, que al ser leído va a despertar en otros admiración, el sentido de belleza. Esta es la palabra hechura. Somos una obra de arte de Dios. Esa es la idea. Nadie se emociona. Usted, hermano, y yo somos, ¿sí? Somos, como nueva criatura, una obra de arte de Dios. Entonces Dios toma una masa de algo, puede ser barro, no sé, piedra, no sé, y empieza a darle forma. Esa es la idea, hechura, obra de arte. Somos una poesía de Dios que está componiendo, que está en proceso todavía. Entonces, como si Dios estuviera escribiendo una hermosa historia, como hacían los griegos antiguos. Somos su obra de arte, hechura suya. Entonces Él toma aquí este barro medio maloliente, así, lo empieza a formar, ¿no? Le da un olor más bonito, le da una forma tan agradable que las personas cuando miran dicen: ¡qué hermoso! ¿Quién lo ha hecho? Entonces miran la firma del autor y ¿qué debe decir ahí? Dios. Esa es la idea, hechura. Somos una creación suya, una bella creación suya que ha estado en su mente desde antes de la fundación de este mundo. Entonces Cristo es ese compositor que está haciendo de nosotros una hermosa poesía. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Miren cómo trae seres que están muertos, seres en descomposición, ¿no? Y hace de ellos algo hermoso. Y no para estar en un museo, sino que somos cuadros vivos. ¿Han ido al campamento? Y cuando hacen los cuadros vivos, ¿no? Entonces varias personas se ponen ahí, ¿no? Y es un cuadro vivo. Bueno, es la idea para nosotros, ¿no? Hechura, somos una obra de arte, somos una creación suya en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Ahí dice el texto: para buenas obras. Entonces Dios nos ha hecho, casi podría decir literalmente, hermosos, algunos en proceso todavía, ¿ya? Nos ha hecho hermosos. ¿Para qué? Allí sí tienen lugar las buenas obras. Hermano, es una buena noticia. De repente tú te vienes al espejo y no estás muy contento con lo que ves. Hermano, para Dios somos hermosos. Él tiene un cuadro y está ahí formándonos. De su mente está escribiendo esta poesía, pero también es traducido como obra de arte. Entonces está formándonos ahí, ¿no? Entonces con esto tiene otro sentido cuando cantamos "Aún Dios en mí está basado en esto, tiene esa idea, esa idea es la que transmite. Entonces Dios lo que está haciendo, ¿sí? Y es curioso porque dice: las cuales preparó
de antemano. O sea, ya Dios estuvo pensando, a ver, ¿qué voy a hacer con Daniel? A ver, ¿qué voy a hacer con Ángel? ¿Qué voy a hacer con Carlos Valenzuela? ¿No? ¿Alguien se llama así? Porque así lo han llamado la otra vez, ¿no? Entonces, está pensando, ¿qué voy a hacer con él? Miren, así lo traje. Y ahora lo empiezo a formar. Miren lo que estoy haciendo con él. Entonces, cuando la gente te mira, lo que está viendo es la obra de Dios en ti. Y cuando se acerca a pedirte, ¿no? Mano, yo veo que tú has cambiado. De verdad, yo te he conocido antes, yo te he conocido antes, yo te he visto. Bandido eras, pero ahora te veo tan diferente, ¿no? Hasta tu cara se ve diferente. ¿Qué ha pasado contigo? Ahí pues, ¿no? Se hace lo que se puede, echándote flores, ¿no? No, es Dios. De verdad es Dios. Si tú ves algo bueno en mí, es Dios. Es Dios porque tienes razón. Las cosas que yo he hecho antes me avergüenzan. Pero es bonito ver cómo Dios ha ido formando mi vida. Si quieres te puedo conducir al mismo que está transformando mi ser. Te puedo hablar de Él y cómo puede trabajar también en tu vida. ¿De verdad? Esa es la idea. Creados en Cristo Jesús para... Entonces las obras no son antes. Si yo pongo mis obras antes porque quiero ser salvo, me dice desaprobado. No por obras. Pero si las pongo después de la salvación, aprobado. Ahora sí, pórtate bien, porque no es para ser salvo. Es para que muestres que eres salvo. Es una muestra de que has sido transformado y estás siendo transformado por Dios. Hermano, hermana, no. Dios nos ha hecho una bella poesía, expuesta al mundo para que ellos puedan contemplar la grandeza de Dios. Eso es. Así que cuando camines por la calle, ¿no? Soy una obra de arte de Dios. Soy creado en Cristo Jesús. Alguien tomará esa poesía y lo interpretará de tal manera que dirá, qué buen compositor es Dios. Y qué bonita creación está haciendo en ti. Así Dios nos muestra, nos expone al mundo para que el mundo vea lo que Dios puede hacer con una vida que estaba muerta en sus delitos y pecado, hechura suya. Así que lleva esto en tu corazón esta semana. Y cuando tengas tentación de desobedecer, de hacer algo que denigre el nombre de Dios, recuerda, la gente, los ojos de alrededor, tienen que ver esta obra de arte. Por ahí un enojo desmedido, por ahí algo impropio, y malogramos la obra de arte. Entonces, ya no vas a parecer un cuadro, ¿no?, de Da Vinci, y no vas a parecer, no hay un graffiti, ¿no?, de los hinchas de la U. ¿Qué quieres parecer? Esta semana seguro Dios te va a permitir esas circunstancias. Así que puede ser una hermosa obra de arte, creada, una hechura, un poema de Dios. ¿Para qué? Para testimonio a este mundo. Padre Celestial, gracias por ser tan bueno con nosotros. En verdad, oh Dios, nos sorprende ver tu riqueza en misericordia y tu gran amor. ¿Cómo puedes fijarte en nosotros, Señor, que siempre peleamos contra ti, somos rebeldes contra ti? ¿Cómo puedes hacer tanta misericordia, mi Dios? Me sorprende tu gracia. Es difícil comprender la plenitud de tu gracia. Cómo, Dios, lo desechado de este mundo lo tomas y empiezas a transformarlo de tal manera, oh Dios, que se convierte en una obra de arte valiosa. Gracias, Padre, por tanta bondad para con nosotros. Una bondad que no merecemos, pero que nos das en Cristo Jesús.
Señor, cuánto necesitamos entender, apreciar y vivir a la luz de esa obra maravillosa que haces en nuestro ser. Gracias, Señor, por tomarte el tiempo para formar en nosotros a tu Hijo Jesucristo, esas obras que preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenías en tu mente el cuadro que querías formar en nosotros. Y ese cuadro es Jesús y nos está formando a ese molde. Padre, ayúdanos a ser humildes. Cuando más rebeldes, orgullosos somos, más tarde el proceso de parecernos a Cristo, de llegar a ser ese cuadro que tú quieres que seamos. Que en humildad aceptemos tu voluntad y así reflejemos cada vez más claramente a tu Hijo en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.